¿Crees que es posible diseñar una emoción? Nosotros creamos un escenario y ese escenario se puede personalizar en función de lo que veamos que ese cliente demanda. Entonces, ¿creéis que el lujo hoy en día para un huésped empieza más en lo visible o en lo invisible, ¿no? Sí, trabajar muy bien tu producto, tener muy formados a tus equipos, que el servicio sea impecable, que tu producto sea impecable, que llegues a tu consumidor y que sea ese consumidor el que hable. Y cuando hay un error, lo que tienes que hacer es convertirlo en un momento de sorprender al cliente. De hecho, los hoteles muchas veces actúan un poco como de embajadores. Bienvenidos a Prestige Talks, un espacio donde el lujo se escucha, se analiza y se vive desde dentro. En este podcast abrimos conversaciones con hoteleros que forman parte de Prestige Collection, la colección de hoteles Premium Luxury de K-Tel, junto a especialistas de diferentes sectores que comparten una visión común: entender qué hay detrás de las grandes marcas que admiramos hoy. Aquí hablamos de estrategia, de experiencia, de innovación, pero también de historia, de detalle y de esa esencia intangible que convierte algo en verdaderamente exclusivo. Si quieres descubrir nuevas perspectivas, reflexionar sobre el presente del lujo y aprender cómo se construyen los referentes del sector, este es tu lugar. Quédate con nosotros. Esto es Prestige Talks. Durante mucho tiempo el lujo se definió por aquello que podía poseerse: objetos excepcionales, materiales escasos, símbolos visibles de distinción. Pero hoy, el verdadero lujo parece haberse desplazado hacia algo muchísimo más difícil de capturar. Ya no se trata de lo que vemos, sino de lo que sentimos. Hoy exploramos esta nueva forma de entender el lujo con dos mujeres que han contribuido decisivamente a definir la experiencia de excelencia desde ámbitos distintos, pero profundamente complementarios. Nos acompañan Inma Casado, directora de Marketing y Comunicación de Mandarin Oriental Reach Madrid. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Azahara, encantada de estar contigo. Un placer. Y María de la Puerta, Senior VP President de New Link y experta en comunicación y marcas de lujo, además de cofundadora de Globally, una de las agencias más importantes de España. Muchísimas gracias, María, también por aceptar la invitación. Gracias. Estamos en el Mandarin Oriental Reach de Madrid. Inma, por favor, cuéntanos un poco la historia de este hotel. Estamos en Pictura, vuestro cóctel bar. Pues sí, estamos en nuestro cóctel bar, en el cóctel bar de un hotel con 115 años de historia, Mandarin Oriental Reach Madrid, que tiene además, pues yo diría casi el privilegio de haber sido el primer hotel de lujo de la ciudad de Madrid y el tercer y último hotel diseñado personalmente por César Ritz, que es el gran creador de la hotelería a nivel mundial. Y es un hotel que tiene un alma muy especial. Yo creo que por toda la gente que ha ido pasando por aquí, que ha dejado un poquito de su historia, de sus anécdotas, de su vida. Es un hotel muy querido por los madrileños. Y precisamente yo creo que la coctelería es probablemente, lo comentábamos María y yo, uno de los lugares más bonitos después de la reforma de este hotel, que acoge una colección de arte maravillosa, hecha por la artista madrileña Paula Anta, que invitamos a todos los oyentes que vengan a visitarlo. Y bueno, pues la verdad es que cuando nos llamaste, tanto a María como a mí, no se nos ocurría mejor escenario que este. Sí, la verdad es que yo siempre que vengo a este hotel, cuando traspaso las puertas del Mandarin Oriental Reach de Madrid, tengo una sensación muy difícil de describir, ¿no? Es como si fuera una cápsula del tiempo. Y de hecho hay una cita que me gustaría compartir con vosotras, que es de Gaston Bachelard, que escribió que los espacios guardan tiempo comprimido. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Maravilla. Qué bonito. Realmente yo cuando entro en este hotel tengo esa sensación de como si fuera una obra de teatro, como si hubiera un alma contenida, un aura contenida, ¿no?, en este hotel. Entonces os lanzo una pregunta. Yo sé que habéis trabajado juntas, sé que os conocéis muy bien y que además tú, María, conoces muy bien el sector de la hotelería. Has trabajado dando forma a hoteles de lujo de todo el mundo. ¿Cómo construís desde ese lado una atmósfera capaz de emocionar? ¿Cómo construís una atmósfera capaz de permanecer en la memoria? Lo primero, sí, apostillar lo que has dicho. Este espacio de este hotel es una maravilla, es una joya, y además convive lo que es la tradición con la modernidad, ¿no? Y para mí eso es parte del lujo de hoy en día, entender que espacios tan emblemáticos como es
este hotel donde nos encontramos, esta maravilla, haya sido capaz de unir ambos mundos, ¿no? Lo contemporáneo con lo antiguo, y de crear estos ambientes y estos espacios maravillosos donde te sientes como wow, único, es lo que dices, Azara, ya tras pasar las puertas es como sentirte en un mundo onírico, ¿no? Con un ambiente único, increíble, y luego por supuesto con unos servicios que acompañan que son una maravilla. Sí que hemos trabajado juntas, tuvimos el reto de ser la agencia de comunicación, de trabajar con la reapertura de este emblemático hotel, y la verdad que era como, madre mía, qué respeto, ¿no? Qué responsabilidad, ¿verdad? Era mucha responsabilidad, sobre todo volver a reposicionar un hotel así después de tantos años y de una obra, y de a ver por dónde volvíamos a conectarle con el lujo, y sobre todo esta vez con un target diferente, porque nos abríamos al mundo. Madrid estaba muy cerrado y fue un poco como la apertura y este nuevo movimiento que se ha generado en Madrid de clientes de muy alto nivel de lujo. Sí. Entonces era además doble responsabilidad, sí, sí, ¿no? Y al mismo tiempo seguir con los madrileños, porque los madrileños adoran este hotel y queríamos también que se abriese al madrileño, ¿no? Que todo el mundo sea bienvenido, que no se sientan cohibidos, que puedan entrar, que vengan a disfrutar, que hay 1000 espacios para compartir con ellos. Para mí eso es el lujo, y bueno, la parte del servicio mejor que nadie la conoce Inma. Sí, yo creo que, como dice María, es un espacio que está abierto a Madrid y desde Madrid al mundo, porque Madrid es una ciudad que está abierta al mundo ahora mismo, yo creo que absolutamente. Y bueno, pues ¿cómo creamos esos espacios para emocionar? Pues como dice María, con el equipo. Yo creo que el secreto siempre está en el equipo. Al final, crear un recuerdo pues es una cosa muy personal, pero nosotros tenemos que crear las condiciones para que se cree esa historia. Y eso fundamentalmente se hace dándole a las personas pues no solamente una capacitación y formándolas, sino también, y aquí voy a decir una palabra que me horroriza, pero empoderar, ¿no? Que está tan manida últimamente. Sí. Pero es verdad que tienes que dar al equipo la posibilidad de que ellos tengan esa creatividad y esa facilidad de acercarse, de interesarse por cómo es el cliente, por personalizar la experiencia, por hacerla lo más única posible. Y eso lleva a situaciones preciosas en las que ellos están de alguna forma pues creando esa capacidad de emocionar al cliente y de que él se vaya con un recuerdo que va a ser imborrable. Porque al final quizás se sienten parte, ¿no? de esa historia y de la importancia que tiene el hotel. De hecho, los hoteles muchas veces actúan un poco como de embajadores en el destino en el que están, y más este hotel, ¿no? Que al final tiene una historia, como tú has dicho, de más de 100 años, con lo cual... Sí, es una gran responsabilidad, porque el cliente viene y eres su primera experiencia en Madrid, seguramente, después de haber bajado del avión y haber cogido un coche para venir aquí, o el medio de transporte que sea. Pero también su experiencia en Madrid va a estar muy condicionada por lo que el hotel le recomiende, por lo que le aconseje, por esa sensación de llegar a casa después del día de estar viendo el museo o recorriendo. Cuando llegas al hotel, llegas a tu casa, llegas a un sitio en el que te apetece estar, en el que vas a descansar, en el que vas a sentir que realmente se interesan porque estés en casa. Y realmente aquí es que lo que dices tú, ¿no? El equipo... es que tienen orgullo de pertenencia. Desde que llegas y te abren las puertas estos hombres, que es que son maravillosos. De verdad, es una simpatía, una naturalidad. Sobre todo es eso, en el desayuno cuando vas, cómo te tratan, lo viven y se sienten muy orgullosos. Y eso es, para mí, de lo más difícil. Hoy en día el lujo pasa, bueno, por el servicio. Yo creo que es uno de lo más importante, porque deben estar, pero no estar al mismo tiempo. Llegar a ese nivel de sutileza tan importante en el servicio es lo más difícil de encontrar. O sea, que estén pero que no atosiguen, que te digan pero que no te... o sea, insistan. Y creo que eso lo habéis conseguido muy, muy bien, de verdad. Los detalles invisibles, ¿no? Entonces, ¿creéis que el lujo hoy en día para un huésped empieza más en lo visible o en lo invisible, ¿no? Yo creo que más que un cambio, lo que ha habido es una evolución, porque al final lo visible sigue teniendo una parte importante de imán, de atracción. Es por donde el cliente quizás se sienta más llamado a hacer esa reserva en el caso de un hotel. Yo no diría que podemos renunciar a la parte visible de la calidad del diseño, de la arquitectura, de la luz,
pero es verdad que se está evolucionando a un pasito más en el mundo del lujo, que aparte de todo esto, ¿tú qué me vas a dar? Y yo creo que ese paso más nos lleva directamente a lo invisible, porque básicamente lo que el cliente busca es una emoción. Y ahí es donde, como decía María, pues no puedes perder la autenticidad, la naturalidad. Tienes que ser capaz de conjugar esa parte material, que una vez que la tienes es, digamos, manejable, con esa parte invisible en la que sí te vas a encontrar con muchos retos diferentes y que tienes que ir adaptando y moldeando a cada experiencia, a cada cliente. Y a cada huésped, ¿no? Uno a Absolutamente. uno. Y al mismo tiempo ser muy ágil. Yo creo que hoy en día la agilidad es fundamental, que a veces pecamos de, no sé, como que queremos todo inmediato. Pero no es que queramos, es que vivimos en un mundo muy rápido ahora mismo, entonces hay que adaptarse. Las redes sociales, la tecnología, la IA, está todo ahí, tenemos que convivir con ello al mismo tiempo que el lujo. Entonces, adaptarse a eso, pues es importante y no es fácil cuando estás vendiendo y dando lujo, ¿no? Porque tampoco puedes ventilarte rápidamente las cosas, pero también el cliente exige que no le hagas rellenar un rollo de tal, que le conteste rápido, que se hagan efectivas las reservas. O sea, convivir ahora mismo en ese espacio creo que es fundamental. Y sí, bueno, pues lo visible siempre va a ser el lujo, siempre los objetos, los materiales, pero creo que hoy en día es más importante lo invisible. Se está creando como una capa, ¿no? Encima. Que sí, porque al final, gracias a Dios, tenemos hoy en día todo el mundo acceso. Antiguamente la gente no tenía acceso, entonces el lujo era la distinción. Se distinguía a la gente pues por un material diferente que ellos no tenían acceso, un brocado, el carruaje que llamaba más la atención con más oros, una pared, un palacio. O sea, esa era la distinción. Hoy en día, ¿qué pasa? Que más o menos todos tenemos alcance a muchas cosas, con lo cual es más lo invisible. Ya no importa tanto que te vean, sino todo lo contrario, pasar más desapercibido, que no se vea mucho el logo, es otro tipo de lujo más entendido. Y ya si lo llevamos al terreno personal, bueno, el tiempo, lógicamente, o perderte en una cala que de verdad no haya nadie. O sea, y está cambiando tan rápido Sí, el lujo, de absolutamente. verdad, y 100%. somos tantos ahora mismo, y con las redes sociales es tremendo. Ayer veía una imagen que salía, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y salía pues una foto muy típica en Grecia, no sé exactamente qué isla era. Había cola para hacerse la foto, era horroroso, lo veías, decías, qué mal lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, lógicamente, como todo esto es cíclico, volveremos bueno, a rescatar de alguna manera pues espacios que no estén trillados, formas de hacer el lujo de otra manera y de disfrutarlo realmente como se merece, ¿no? Claro, hoy hablamos de hecho del lujo desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Incluso aquí somos especialistas en hospitality, pero también en otros sectores como vosotras también conocéis, a nivel de moda, por ejemplo, se está cuidando mucho esa experiencia en torno a la boutique, es decir, la experiencia en el proceso de compra. ¿Creéis que a día de hoy el lujo contemporáneo se puede estar convirtiendo más en una obra escénica? Es decir, el producto, como tú dices, es la base, esa es la base de calidad 100% y eso tiene que seguir estando así, pero hemos añadido como una capa adicional de envoltura. Ya no es solamente esa prenda o ese objeto que puedas comprar y que sea lujo y que debe ser lujo. Es más, ¿cómo va a perdurar esto? ¿Por qué me diferencia de lo demás? ¿Qué tiene distinto? ¿Qué estoy compartiendo al comprar esto? Porque detrás hay unos valores que normalmente se deben trabajar, pues todos hablamos de hace muchos años ya de la sostenibilidad, pero lo que dices además lo tienes que cumplir. Correcto. Eso no lo hacen todas las marcas, estamos en ello todos, pero cumplirlo no es fácil. Entonces, el cliente hoy en día sabe mucho y todos tenemos información muy fácilmente, entonces hay que ser muy coherente con lo que vendes y con lo que dices y con lo que expresas. Con lo cual ya el objeto en sí es el objeto, pero no es el objeto, es toda una filosofía que hay detrás de las marcas. Que hace que los consumidores al final decidan Exacto. unirse a ti, A todo, seguirte claro. a ti, Y las seguir nuevas siendo... generaciones ya ni te cuento, muchísimo más. Sí, yo creo además desde el punto de vista de un hotelero que esta ha sido una pequeña aportación del mundo de la hotelería al mundo de lujo más extendido, ¿no? Porque igual que en un hotel la experiencia abarca todo,
desde el momento en el cliente está haciendo la reserva hasta la primera interacción con el portero en la puerta, pues creo que las firmas de lujo han aprendido un poco esto, que Sí. la experiencia no es solamente que tengo un bolso o Sí. un vestido precioso en mi armario, sino cómo me lo han hecho llegar. Y esa coreografía de la que tú hablabas se ha convertido en una especie de baile alrededor del objeto en sí o alrededor de la experiencia, en el caso de un hotel, Totalmente. que ayuda a vestirlo y ayuda a transmitir los valores de la marca, Totalmente. cosa que es muy importante, pero que también hay que manejar con cuidado, porque no puedes centrarte en ese ritual y olvidarte de la naturalidad, la autenticidad, y que al final a lo mejor tiene enfrente un cliente que a uno le encantará que le hagas una coreografía de 200 pasos y otro te dirá, mira, yo con 2 estoy Sí. contentísima, me voy a mi casa. Sí. Qué bonito lo que has dicho, Sí, ¿no? Un y que es baile. cierto. Y aquí, estando donde estamos, me he imaginado una ópera. Es Ay, que pues mira, Pues sí. sería muy, Sí. encajaría muy bien. Pero qué razón tienes también en que los hoteles os habéis convertido un poquito, ¿no?, en los primeros en este tipo de experiencias que van siguiendo ahora las demás marcas y los demás sectores, ¿no? Porque al final los hoteles se han convertido en mucho más que habitaciones para dormir. Eso ya Totalmente, sí. prácticamente es como el commodity, ¿no? Es todo lo que envuelve a un hotel. Hoy en día los hoteles son espacios donde puedes ir a comer maravillosamente, normalmente además con estrellas, maravillosos, tienen oferta de todo tipo, wellness, spas, entonces moda, por supuesto, también. Sí. Creo que sí que podéis, es verdad, haber sido pioneros en crear y saber cómo convertir alrededor Sí. las Y experiencias. me da mucha alegría también que la gente haya descubierto los hoteles como un punto de ocio de su Sí, ciudad. Porque eso mucho. recuerda, María, cuando empezamos, que Madre era mía, una tarea que había que hacer, porque imposible. el madrileño, Sí. y nos pasaba todos los Mucho, días que nos mucho. decían, "Ah, pero yo puedo ir a tomar un café Sí, al Ritz", así sí. como, era, por supuesto que sí, y además, Sí, no había ¿qué puede haber cultura. más entretenido que tomarte un café en el Sí. lobby de un hotel? Pero no Está viendo teníamos esa tanta cultura en vida. España, así No, como no, en hija. Inglaterra, por ejemplo, o en Francia, está como Sí, muy integrado. muy Y yo creo que integrado. Aquí aquí no, lo ahora ya estamos sí. poco a poco consiguiendo. Sí, sí, yo creo que sí. Pero era uno de los grandes retos, efectivamente, el abrir los hoteles a cualquier momento del día, que no tienes que ser huésped, que puedes venir y disfrutar y comer y tomarte un café, un cóctel, comprar, Comprar, porque efectivamente. normalmente además en los hoteles tienen una selección siempre de cosas maravillosas, pequeñitas, bonitas, muy seleccionadas, y eso es fantástico. ¿Creéis que puede existir el lujo a raíz de lo que comentas, ¿no? Todos los hoteles en las tiendas tienen como una selección muy, muy, muy cuidada y se mira mucho qué se pone para que el cliente compre, ¿no? ¿Creéis que puede existir el lujo sin esa obsesión por el detalle? Uf, a mí, a ver, la palabra obsesión no me gusta en ningún contexto, y menos tampoco para el lujo, pero sí es cierto que hay que cuidar lo que nadie ve al final y ser muy obsesivo, porque eso es una de las marcas del lujo, ¿no? El cuidar hasta el mínimo detalle, y eso es lo que hace el lujo. O sea, en los bolsos de Hermès, por ejemplo, es que desde el tornillito, que ni se ve, está todo pensado, y el por qué, y cuántas vueltas tiene que dar, y el material, y que encaje, o sea, todo. Milimétricamente todo está pensado, y eso es muy importante. Creo que eso es parte del lujo, ¿no? Y de esa invisibilidad que estábamos hablando, y es lo que hace que perdure el lujo más allá. Y pagas un precio, sí lo pagas, pero no estás comprando esa marca con esa historia, con una tradición, y sabes que te va a durar de por vida y que lo van a heredar tus hijas, tus sobrinas, tus nietas. Eso es una maravilla, y eso es el lujo a través del tiempo. Esto es el Mandarín Oriental Ritz Madrid, por eso estamos aquí después de tantos años, ¿no? Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con María, es que el lujo es una acumulación de detalles. Bueno, es perseguir la excelencia, ¿no? Absolutamente. Ortega y Gasset, ¿no?, decía que la excelencia era exigirnos más a nosotros mismos de lo que las circunstancias requerían, ¿no? Y entonces, por lo que estáis aportando, ¿no?, es esa búsqueda constante de excelencia, de siempre ir más allá y más allá y más Y de allá. adelantarte un poco, a que el cliente encuentre que antes de que él haya tenido que pedir una cosa, tú ya has pensado, va a necesitar esto, o le va a gustar esto, Sí. o lo voy a sorprender de esta forma, ¿no? La Entonces, anticipación. la anticipación me parece muy importante, porque creo que ahí es donde el cliente realmente percibe que no viene solamente a ocupar una cama, sino que realmente queremos saber quién eres, qué te gusta,
cómo estás cómodo, Mm. pues eso es lo que vamos a ofrecerte. Sí, eso me encanta. En los hoteles o en los restaurantes buenos, cuando realmente el servicio es bueno, ¿cómo te das cuenta de que saben tu nombre, saben el café cómo lo quieren, a qué hora tal? Y eso es también parte del lujo, ¿no? Que Eso es tengan parte esa del lujo. memoria y que tengan los detalles de, oye, pues este le gusta así, se lo voy a poner en la mesa, ¿no? Eso Claro. marca la diferencia, Sí, que es lo que totalmente. hoy Y cuesta qué, tanto. y qué evidente es cuando no está, ¿no? Exacto, es una Porque, cosa que brilla más por su ausencia, ¿no? Como se suele correcto, decir. ¿no? Totalmente. Porque ¿qué tipo de errores diríais que son imperdonables en una experiencia de lujo que persigue al final la excelencia? Es decir, mm, esta situación cotidiana que nos ha pasado a todos de, no lo sé, que el café no te han mirado ni a los ojos. Para mí el gran error en Mm, el tema del lujo es lo que decía mm, antes María, la incoherencia. mm, O sea, que haya realmente un mm, espacio grande entre lo que el cliente espera y lo que tú ujú, prometes y lo que realmente vas a dar. Pero también creo que el cliente es comprensivo con el hecho de que puede ujú, haber errores y cuando mm, hay un error, lo que tienes que hacer es convertirlo en un momento de ujú, sorprender al cliente. Aquí contamos, os cuento una anécdota porque me parece que viene como muy, pero tuvimos una familia, además esto fue, tú la sabrás María porque fue casi recién abierto el mm, hotel, tuvimos una familia norteamericana alojada y tenían una niñita de unos 4 años que venía con su peluche con el que ujú. dormía, muy importante, imagínate una niña de 4 años sin dormir en un viaje Madre mía. internacional y la primera noche pues ese peluche se Mm, fue enredado en las sábanas a la lavandería. mm, Eso podía haber sido un drama. absolutamente. Claro, inmediatamente que echan de menos el pequeño osito, pues la mayordomo, digo porque suelen ser Mm, chicas aquí, no sé por qué el equipo de mayordomos son casi ujú, todas chicas, pues le dio un osito de peluche de los que tenemos en casa de la compañía a esta niñita y se fue a buscar el oso a la lavandería y lo trajo limpio y perfecto. Cuando llegó, la familia había salido de paseo a hacer turismo por Madrid y ujú, ella pues decidió irse con la Polaroid que tienen aquí y llevar el osito a las Cibeles, al Museo del ujú. Prado, a un montón de sitios y cuando llegó la familia pues se encontró con un montón Qué de Polaroids monada. con chuches y el osito con una notita que decía perdona el susto, es que yo también quería ver Madrid. Claro, Qué monada. Qué la niña bonito. estaba feliz, pero los padres estaban... Y un Bueno, momento que podía haber sido de, ujú, bueno, total. algo no ha sido tan perfecto como, pues lo convirtieron en una ocasión de sorprender Qué al cliente. maravilla. Y ahí hay dos cosas importantes. Mm, Por un lado, una persona del equipo que tiene esa creatividad y esa empatía de decir, oye, voy a arreglar esto de alguna forma, mm, pero también un jefe, que no mm, siempre es tan mm, obvio, que cuando pregunta dónde está fulanita, le dicen, se ha claro, ido a hacer fotos a un peluche por Madrid, y también. dice, pues me parece fenomenal, eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que os Totalmente. convierte en uno de los referentes de la hospitalidad de lujo, precisamente esos detalles, como tú dices, esa flexibilidad por parte Ujú, pues, de la Claro. directiva y quizás habéis conseguido que la gente aquí se sienta que forman parte de una familia y por eso se implican tanto, ¿no? claro, Que eso es muy difícil, mantenerlo en el absolutamente. tiempo y Pero si consigues eso, o sea, si consigues llegar a esa parte de tocar la sensibilidad, ya lo tienes ganado, porque creo Sí, que eso es realmente que te has preocupado por algo que podría haber sido drama, no, vamos, no quiero ni imaginármelo. imagínate. Y claro, Qué has creado maravilla, un qué monada. recuerdo. Además, me encanta. El osito Sí, Nacibeles, el osito haciendo su turismo por Madrid y que luego volvió ya. sí, Y mientras tanto efectivamente. tuvo otro osito. Y eso es lo que, Qué monada. eso seguro que esa familia no lo va a olvidar. Nunca jamás. Claro, entonces, oye, El mármol del baño, lo sí, cómodo que era el bueno, colchón, sí. eso se mezcla entre un montón de hoteles, un montón de recuerdos, Ah, pero eso no lo van a no, olvidar. y al final eso es lo más importante, porque hoy en día, oye, mira, todos podemos hacer mejor o peor, pero todo el mundo hace experiencias, hace las cosas bien o mal. Pero al final el que gana esa parte emocional del cliente, bueno, pues se perdura, ¿no? Y se queda al Sí, final. absolutamente. Hay una parte de sensibilidad del equipo, de Mm, empatía, de preocuparse por el cliente, que mm, eso no lo puede formar. no, es Yo verdad. creo que el equipo tiene que tenerlo o no. Mm, Luego tú mm, tienes que fomentarlo y darles la confianza de que ujú, esa capacidad de tú empatizar y tomar la decisión de que te ujú, vas a ir con el osito forma parte de tu trabajo. sí, Puede hacerlo, es bienvenido aquí. Pero hay una parte de sensibilidad que la tienes que traer de casa. totalmente. con lo cual os iba a lanzar una gran pregunta que creo que ya me has respondido, que Ujú.
¿Crees que es posible diseñar una emoción? ¡Wow! A ver, diseñar como tal, no, pero sí se puede trabajar para crear una super experiencia que perviva después en el recuerdo Y y que emocione. que emocione, como estábamos hablando ahora de las Sí. emociones, de los sentimientos, de llegar a esa parte, ¿no? Y bueno, nosotros cuando creamos experiencias, que constantemente creamos experiencias ahora mismo, además, eso es lo que intentamos siempre, que se lleven un recuerdo, ¿no? Y que perviva en el tiempo, ya sea por la parte emocional o porque hayas pensado algo muy pensando en cada uno de ellos, muy personalizado. Que eso es lo difícil, porque bueno, a nivel global pues te puede funcionar, pero luego encima que personalices algo que, bueno, pues eso es importante. Claro. Sí, sobre todo por el hecho de que comentabas que es importante que el equipo tenga esa libertad. Es decir, es posible diseñar una emoción, se puede estandarizar ese guest journey para llegar a conseguir una emoción concreta, o es mejor confiar en el equipo que sabéis que está implicado y que su creatividad los lleve pues, a cubrir esas necesidades del cliente y saber qué aportar en cada momento, ¿no? Claro, yo creo que nosotros creamos un escenario y ese escenario se puede personalizar en función de lo que veamos que ese cliente demanda o de lo que le puede gustar. Y efectivamente ahí el equipo es los ojos y las manos del hotel y ellos tienen una percepción directa de lo que es el cliente y hay que darle esa libertad. Y dando esa facilidad y creando ese escenario, pues el cliente va a construir su historia y va a construir su recuerdo. Y ahora, ya para casi acabar, me gustaría hablar un poco de la comunicación, ¿no? En el lujo, tú como directora de marketing y de comunicación, y María con los años de experiencia que lleva pues, comunicando grandes marcas de diferentes sectores. A nivel de tendencias, ¿estáis detectando quizás una más sutileza a la hora de comunicar? Menos como si hubiera ciertas marcas de lujo que están bajando el volumen. ¿Creéis que el lujo eh, está yendo más hacia la discreción que no hacia la ostentación? Este nuevo lujo, este quiet luxury, ¿no? Que se habla, el menos logo y más mensaje, más... Es que yo creo que venimos de unos años con tanta exposición después de la pandemia, tal saturación en todo, tanta rapidez, tanta acumulación de mensajes, tanto evento. Es una locura. Sobre todo aquí en Madrid, que no Bueno, lo de paráis. Madrid, exacto, sí, en Barcelona tenéis menos, pero lo de Madrid es una cosa que ya da igual, además. Es que tienes uno y otro y otro y otro. Pero al final, ¿con qué te quedas? ¿De qué vale todo eso? No, o sea, yo creo que nos estamos equivocando todos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final, pues menos es más, siempre menos es más, y es preferible hacer menos, estar calladito, y quizás es el momento de dar un paso atrás, volver a pensar, volver a crear otra nueva forma de comunicar, porque hasta ahora la comunicación últimamente ha pasado mucho pues, por las experiencias, por contar. Bueno, veníamos de estar encerrados tiempo también y tampoco existía antes tanto ni las pop-ups, ni las experiencias, ni los premios, ni las redes sociales. Entonces creo que eso ya lo estamos pasando y vamos a otra etapa un poco más tranquila, o deberíamos ir a otra etapa donde inventemos de otra forma cómo comunicar y cómo llegar a las audiencias, ¿no? Creo que están muy saturadas ahora mismo. Demasiado saturado todo y los mensajes no calan. Creo que sí, que el silencio ahora es importante. Hay que dar un paso atrás y yo creo también que ahora que todo el mundo puede opinar, tú tienes que dejar un poco que en el caso de un hotel, la experiencia que creas, los recuerdos que estás ayudando a crear, hablen por ti. Y esto es una decisión que hay que tomar, es una decisión de posicionamiento, Sí. de decir yo no voy a gritar. Pues no necesito demostrar Claro, nada. no tengo que estar todo el rato. De hecho, nosotros, por ejemplo, pues una de las políticas que tenemos es que no hacemos colaboraciones con influencers. No. Y esto nos posiciona de una forma muy rara en el mercado y es verdad que nos dicen, pero estáis renunciando a una forma de publicidad. Sí, pero nosotros somos un hotel. Nosotros lo que creamos son experiencias, una estancia para un cliente. Y eso es lo que debe hablar por nosotros. Sí. Entonces creo que hay que, como dice María, sí, y volver un poco a back to the basics, ¿no? Sí. Como se dice en inglés, o sea, volver un poco a esa esencia, volver a la raíz. ¿Yo qué hago? ¿Por qué me debe conocer a mí la gente? Porque estoy todo el rato
lanzando, haciendo fiestas, haciendo fuegos artificiales, o porque ¿para qué? realmente lo que yo hago, lo hago bien, Eso y es. eso habla por mí. Y me centro en hacerlo bien y en seguir cuidando el producto y la calidad, ¿no? Claro, Sí, trabajar muy bien tu producto, tener muy formados a tus equipos, que el servicio sea impecable, que tu producto sea impecable, que llegues a tu consumidor y que sea ese consumidor el que hable. No que estés tú constantemente machacando, 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 porque es que hay tanto Sí, que... sí, estamos saturados. Quizás es no querer estar en todas partes No, y a todas horas, sino no. escoger muy bien tus batallas, ¿no? Y tu Sí, por cliente y eso. tus momentos, que a lo mejor es un Claro, momento del año sí, también, y no el Día de la sí, Madre, el Pride, claro. el Día del Cáncer de mama. Sí, A ver, ¿y Sí, por qué sí, tenemos que sí. apuntarnos todos a A todo? O sea, todo, porque no. muchas veces no está en el territorio de tu marca y dices, ¿realmente No, me corresponde este discurso? Y el cliente percibe eso. O sea, absolutamente. cuando tu discurso es auténtico y está encajando con tus valores y con tu forma de Ujú, sí. ofrecer un producto, que eso es lo que hacemos todos. Ujú, O cuando realmente te está apuntando a un caballo que crees que es ganador, pero que ujú. no te corresponde estar ahí. Y que no hace falta, tampoco hay que estar en todo. Es que De yo hecho, creo que lo que más llama la atención al sí, consumidor es cuando te equivocas. Cuando no muchísimo. tenías que estar ahí y Sí, estás, como, ahí pero es como que que chirría, es sí. Es como, muy uy, estridente eso, sí. Sí, porque no y es ahí ya natural, no, pierdes no, la está ahí confianza, ¿no? metido como a... Absolutamente, sí. Sí, y al revés igualmente, cuando fluye es porque es natural y tiene que estar ahí, entonces es lógico porque va con tu posicionamiento, con tus valores y de dónde vienes y a dónde vas, o sea, hay una coherencia en el mensaje y siempre es preferible de verdad en el lujo menos es más, hacer pocas cosas, pero cosas muy buenas y muy bien dirigidas y muy bien orquestadas donde toda esa armonía esté en consonancia, ¿no? Que sea una simbiosis entre las personas, el espacio, el servicio, los detalles, cuidarlos, vamos, infinitamente, porque eso es lo que va a hacer que esas poquitas experiencias que a lo mejor hay que hacer marquen el futuro y la comunicación. Con lo cual nos quedamos con el menos es más, Sí, menos es más. concentrarnos en lo importante, que es en cuidar la experiencia del huésped y que las cosas hablen por sí solas. Me ha encantado esta conversación. A mí Muchísimas también, gracias igualmente, por un placer. compartir este rato conmigo y con Gracias, la Azara, por la audiencia. oportunidad Gracias a y ti. por compartir un ratito Y también. felicidades por lo que habéis construido en este hotel icónico de Madrid. Pues estás en casa cuando quieras. Muchísimas gracias.